Para la clase del día de hoy vamos a ver correlación directa e inversa entre magnitudes. ¿Listos? Para esta sesión sí vamos a suponer que estamos en el aula de clase. ¿Listos? Entonces vamos a copiar todo lo que vamos en el video. No sin antes copiar la fecha del día de hoy, que es 19 de marzo del 2020, y el propósito para la clase. El propósito para esa clase es identificar la diferencia entre una magnitud directamente correlacionada, perdón, y una magnitud inversamente correlacionada. ¿Listos? Entonces, si quieren, detienen el video para poder copiar el propósito y seguir. Mientras tanto, yo continúo. ¿Listos? Entonces, dos magnitudes son directamente correlacionadas cuando al aumentar una, la otra también aumenta, o si disminuye una, la otra también disminuye. En estas magnitudes se presenta una relación de dependencia en la cual, si se altera una, la otra también. Es decir, pongo un ejemplo para explicar. Generalmente en un paquete de galletas vienen 4 galletas, ¿cierto? Si yo les preguntara a ustedes entonces, en 2 paquetes de galletas, ¿cuántas galletas habrían? Muy seguramente ustedes me contestarían que 8 galletas, ¿cierto? Entonces ahí podemos ver que en el caso de los paquetes y las galletas son magnitudes directamente correlacionadas, porque mientras aumenta una, la otra también tiene que aumentar, ¿cierto? Si les preguntara entonces que en 3 paquetes de galletas, ¿cuántas galletas habrían? Pues ustedes simplemente me van a decir que 12, ¿cierto? Y así sucesivamente. Eso es una magnitud directamente correlacionada. Vamos a ver otro ejemplo para que quede más claro. ¿Listos? Entonces, se los leo y ustedes los van copiando en el cuaderno. Bueno, Juan en el mes de enero compró una arroba de arroz que le costó 30.000 pesos. En el segundo mes compró otra arroba y así sucesivamente hasta el sexto mes. Él realiza una tabla mostrando el gasto que ha realizado en la compra de arroz por mes, así como su respectiva gráfica. Vamos a ver la gráfica que realizó Juan para eh, tener más claro el tema. Entonces aquí tenemos la gráfica que realizó Juan, en donde él hizo una comparativa mes a mes del costo de la compra de la arroba de arroz, ¿cierto? Entonces, como vemos, Juan en el primer mes compró una arroba de arroz que le costó 30.000 pesos, ¿cierto? En el segundo mes volvió y compró otra arroba de arroz, ¿cierto? Y a los 30.000 de enero se le sumó los 30.000 de febrero, o sea que vamos 60.000 pesos, ¿cierto? Y así sucesivamente. Para marzo él volvió y gastó otros 30.000 para un total de 90. En abril otros 30.000 gastó para un total de 120. En mayo gastó otros 30.000 para un total de 150. Y en junio gastó 180, 30.000 más para un total de 180, ¿cierto? Entonces, como podemos ver, son magnitudes directamente correlacionales porque a medida que aumenta el mes, el gasto va aumentando, ¿cierto? Como en el ejemplo de las galletas, a medida que se tenían más paquetes de galletas, pues más galletas íbamos a tener. En este caso, a medida que pasaban los meses, él iba acumulando un gasto, ¿cierto? De 30.000 pesos cada mes. Se los iba sumando el gasto, en este caso. Acá podemos ver la gráfica, ¿cierto? Como pueden ver, la gráfica aumenta correlacionalmente. A medida que aumenta el gasto, aumenta el mes, ¿cierto? Y aumenta proporcionalmente de 30 en 30, o sea, 30, 60, 90, 120, 150 y 180. Esto es una magnitud directamente correlacionada. Ahora vamos a ver las magnitudes inversamente correlacionadas. Entonces, dos magnitudes son inversamente correlacionadas cuando al aumentar una disminuye la otra. No se les olvide copiar todo esto en el cuaderno, tiene que estar consignado. ¿Listos? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Entonces el ejemplo nos dice que en la siguiente tabla muestra el tiempo en horas que tardarán unos niños en realizar una maqueta para la clase de física. Acá como podemos ver, a medida que hay menos niños para realizar la maqueta, se van a gastar más tiempo en realizar la maqueta, ¿verdad? ¿Cierto? Es como si pusiéramos un ejemplo y pusiéramos a 2 niños de sexto a realizar, ¿qué les dijera yo? Una maqueta del salón, una maqueta 3D del salón en una escala pequeña. Si ponemos a 2 niños, pues muy posiblemente el total de horas o de días que ellos se van a gastar va a ser mayor que si yo cogiera
a todo el curso, digamos que el curso fuera de 8 personas, hacer la maqueta, pues muy posiblemente se van a gastar menos tiempo, ¿cierto? En este caso, como en el ejemplo nos lo indica, a menor cantidad de niños para realizar la maqueta es mayor el tiempo que ellos van a tardar en hacerla, ¿cierto? Entonces, en este caso vemos que si 2 niños hacen la maqueta, se van a tardar en hacer la maqueta 12 horas. Por el contrario, si ponemos a 4 niños, pues se van a demorar la mitad, ¿cierto? Que en este caso serían 6 horas. Si ponemos a 6 niños, se van a demorar solo 4 horas. Y si ponemos a 8 niños, se van a demorar 3 horas, ¿cierto? Entonces, como vemos en las magnitudes inversamente correlacionales, cuando una magnitud aumenta, que en este caso es la hora, la otra disminuye, que en este caso son los niños, ¿cierto? Entonces acá una explicación de la tabla nos dice que en la tabla se puede observar que a medida que se aumentó la cantidad de niños para el trabajo, disminuye el tiempo de realizarlo. No es más, muchas gracias.